Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Les habla Joel Escobar, director general de GeneTest, y los saludo desde la Ciudad de México. El día de hoy tenemos un webinar bastante interesante. Para empezar, porque nos acompaña la doctora Gabriela Tortosa, quien se encarga de varios proyectos especiales con GeneTest y asimismo es una de las especialistas en el país, y me atrevo a decir en Latinoamérica, que más casos de farmacogenómica y de cáncer carrier ha llegado a ver de forma práctica. Sirve también como asesora a distintos grupos médicos y ella radica en la ciudad de Guadalajara, donde interactúa con distintos especialistas, aplicando la medicina de precisión y aplicando la farmacogenómica en su práctica clínica. La doctora Gabriela Tortosa tiene una amplia trayectoria en el tema de las pruebas genéticas. Lleva más de 3 o 4 años de forma práctica con el uso de estas pruebas y en su forma y consulta clínica le ha aplicado más de 200 a 500 pruebas, depende del tipo de prueba, a distintos pacientes en todo el país. La doctora Tortosa también tengo el gusto que sea mi amiga y el día de hoy nos va a acompañar con un webinar bastante especial. Al momento que siempre hablamos de estos webinars, en algunas ocasiones algunos médicos, algunos especialistas nos llegan a comentar que una de sus mayores inquietudes es no saber qué tipo de prueba aplicar a qué tipo de paciente, o el no saber en qué momento es mejor opción cuando el tema económico puede llegar a ser una limitante, o cuál es la forma de priorizar el uso de las pruebas para cada paciente. Se lo extendemos a todos los que nos escuchan, a todos los afiliados, y ya lo saben quienes se han conectado constantemente con nosotros e interactúan como parte del grupo de GeneTest, que la parte técnica es de lo que nosotros nos encargamos de brindarle apoyo para que ustedes puedan llevar esta medicina de precisión. Pero también, precisamente a partir de su experiencia, la doctora Tortosa ha desarrollado ciertos protocolos e identificado ciertos comportamientos que pueden servir de guía para precisamente saber qué tipo de pruebas aplicar con qué tipo de pacientes. Es por eso que en el webinar del día de hoy vamos a hablar de 4 tipos de pruebas genéticas. Ella, a partir de sus conocimientos científicos, médicos y genómicos, mezclados con la experiencia en pacientes que ella ha visto, y cuando digo ha visto, me refiero a que en la mayoría de estos casos, en carne y hueso a los pacientes, es que hablará de estas 4 pruebas, sus aplicaciones clínicas, y así como una guía de cómo saber en qué momento aplicar cada una de estas pruebas. Gaby, te voy a dejar los micrófonos y te voy a dejar las pantallas para que nos compartas tu presentación, y también invito a todos nuestros afiliados conectados que vayan preparando sus preguntas para que la doctora también nos apoye a hacer esto óptimo y poder utilizar la experiencia de la doctora Gabriela. También, si este webinar lo estás escuchando más adelante, te invito a que no dejes de contactarnos. Nuestro correo para dudas, atención a clientes, o inclusive estar también en contacto con la doctora Tortosa puede ser a.clientes@gentest.mx o genetest.mx. Gaby, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Joel. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy contenta y emocionada de poderles compartir un poco de toda esta experiencia y que les pueda servir de utilidad, sobre todo para que ya no duden o ya se les aclaren un poco también dudas. Es muy sencillo, lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para que lo puedan entender y sobre todo que lo puedan aplicar ya en su práctica con más confianza, sobre todo, ¿no? Porque yo también al principio dudaba, si por ejemplo en cánceres, si la de predisposición o la de cáncer carrier, ahí les voy a ir dando pautas de cómo poder diferenciar entre unas y otras y cómo hacer. Déjame, voy a compartir mi pantalla. ¿Está? Me dicen por favor si se puede ver, si se ve. Perfectamente, Gaby. Te vemos a ti, también vemos tu pantalla. Perfecto, excelente. ¿Las preguntas quieren al final o quieren sobre cada prueba? Igual y sobre cada prueba podemos ver si hay alguna pregunta, ¿les parece? De las 4 que vamos a platicar, para que luego no se enreden. Entonces, para que ustedes estén en confianza y se animen a ir, ya sea a través del chat, o escribiéndonos a través de nuestras redes sociales que están conectados, y también escribiéndonos a través del WhatsApp de comunicación con atención. Ok, alguien puso algo en el chat, creo, ¿eh? Bueno. Está de acuerdo con la dinámica. Ok, perfecto. Bueno, pues la medicina de precisión, sin duda, es la medicina del futuro, pero como digo yo, del ya, porque yo ya la estoy aplicando y ya desde ahorita, gracias a una empresa como GeneTest, podemos tener
estas herramientas tan maravillosas para personalizar y para poder conocer mucho mejor a nuestros pacientes. Entonces tiene usos clínicos, genéticos y también para poder valorar lo ambiental con lo genético, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, que es muy importante. Y pues bueno, las pruebas genéticas sin duda son esenciales en la práctica de medicina de precisión. ¿Qué alcance pueden tener las pruebas genéticas? Ya conocemos como médicos, ¿no? Ya han existido desde hace muchos años herramientas para los médicos, como por ejemplo el tamiz neonatal, que creo que es muy importante. Si hay muchas enfermedades que se han podido diagnosticar a raíz del tamiz, enfermedades raras como el POMPE, o como enfermedades metabólicas, endocrinológicas, etcétera. Las pruebas genéticas también nos pueden dar información sobre antes del nacimiento de un hijo, ya estando embarazada o antes de ni siquiera tener un embarazo, de cuáles son las posibilidades o no de tener mutaciones o niños con alguna enfermedad difícil y poder planear correctamente. Luego también nos puede dar muchísimas ideas de cómo personalizar tratamientos en el caso de las de predisposición. Realmente poderle hacer a tu paciente una maqueta de él mismo sobre su tipo de ejercicio, su tipo de alimentación. ¿Okay? Nos puede dar historia familiar, nos puede decir las posibilidades que existen en una familia de heredar cánceres que ya han tenido otros familiares o incluso familiares que han muerto, porque el cáncer hereditario, a diferencia del cáncer que es más de origen ambiental, suele tener una mortalidad mayor. Entonces, esto nos puede dar información de cómo prevenir. Todo siempre está enfocado a la prevención. Eso es muy importante. ¿Okay? Y también nos puede ayudar a identificar qué riesgo tiene. Por ejemplo, en México, no olvidemos, ahora con la pandemia lo estamos viendo, que la obesidad y la diabetes yo creo que son los responsables por los cuales estamos teniendo más casos de COVID y más complicaciones. Entonces, hay forma, ahorita cuando lleguemos a esa prueba les voy a platicar, para mí que me dedico a eso, a nutrición clínica de obesidad, cómo manejo yo, cómo le hago, con qué preguntas puedo inmediatamente determinar si necesito saber si este paciente tiene genes de obesidad y de diabetes. ¿Okay? Y por último, ya tenemos pruebas para saber si eres portador de alguna enfermedad que a lo mejor tú nunca vas a tener, pero tu descendencia sí puede llegar a tener. ¿Ok? Todo el mundo es candidato a una prueba genética, siempre y cuando en la historia clínica podamos ver. Hay pacientes que ellos te van a pedir, que no tienen a lo mejor ni siquiera una indicación, pero por curiosidad. Y hay pacientes que tú, en la historia clínica, que insisto que esta es la clave, una historia clínica detallada, no importa qué especialidad tengas, si tú tienes un buen machote o una buena estructura de una historia clínica, ya sea niño, ya sea adulto, ya sea de la tercera edad, tú vas a poder identificar quién y cuándo necesita hacerse un estudio genético, ¿sí? Si en la historia clínica, por ejemplo, vamos preguntando sobre la situación de embarazos y nos dice la paciente que lleva 3 abortos y ningún hijo vivo, ese ya es un foco para poder sugerirle a la paciente que a lo mejor se haga una prueba, ¿no? Una prueba de portadores, en ese caso. Si es un niño, por ejemplo, que te dice la mamá que lo lleva a consulta, que es un trastorno del espectro autista, que realmente no tiene de diagnóstico, que tiene trastornos de neurodesarrollo, que ningún doctor le sabe decir que tiene, eso es muy importante, que no está avanzando conforme lo esperado, según la enfermedad donde está clasificado. Ese paciente también es candidato a hacerse un exoma que busca pues enfermedades raras. Igual un paciente que en la historia clínica te diga, hay varios cánceres que son así focos, ¿no? Cáncer de ovario, o que te diga cáncer de próstata o cáncer de páncreas en la familia, por ejemplo, mamá, papá, abuelo, abuela, algún hermano, inmediatamente ya el foco de cáncer carrier, de cáncer hereditario, se te tiene que estar prendiendo. Y ya si aparte te menciona otro tipo de cánceres en otros miembros de la familia, pues sin duda alguna, esta es una persona que hay que inmediatamente hacer una sugerencia, ¿no? Y sobre todo, pues viendo la edad del paciente, si ya tiene familia y todo, porque luego hay cánceres que les gusta expresarse como a partir de los 40 años de edad, ¿no? O sea, hay una paciente que tiene hijos chiquitos, por ejemplo, un señor que también tiene familia y tiene hijos pequeños, y a lo mejor es portador de alguna mutación, de algún cáncer hereditario,
pues es momento de hacerse su prueba y hacer prevención. ¿Siguen? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con nuestra prueba de cáncer hereditario. Esta prueba me encanta. Esta prueba no nada más nos da información de como lo que más piden normalmente, lo que más quieren saber los médicos, que es cáncer de mama o los BRCA1 y 2. Esta prueba tiene mucha utilidad porque trae 8 tipos de cáncer y 30 genes, ¿sí? No es suficiente información darle a un paciente BRCA1 y BRCA2, porque como comentábamos anteriormente, ahorita lo vamos a ver en una tabla más adelante, hay cánceres o, por ejemplo, genes que están asociados a otros tipos de cánceres. Entonces, lo que me encanta de esta prueba es que no solamente le vas a dar información del tipo de cáncer que tú puedas sospechar que tiene la familia, sino de otros cánceres que muchas veces van asociados. Ahorita les voy a enseñar. Aquí podemos ver, por ejemplo, mamá y papá. Y aquí tenemos con cáncer de páncreas. Y aquí en rojo está pintada la herencia que hijos e hijas tienen predisposición a tener el cáncer, si se fijan en esta familia, ¿no? Entonces, el cáncer hereditario es un tipo de cáncer que hay en los genes de la familia una mutación que va pasando de uno a otro. Y también existen mutaciones de novo, que tú eres el primer miembro de esa familia que la puedes tener. Entonces, es muy importante en la historia clínica sí meternos, sí hacer bien la pregunta de quién en la familia ha tenido cáncer, qué tipo de cáncer, a qué edades. Ok, aquí está la gráfica que les comentaba. Aquí están los genes del lado izquierdo. Okay, aquí están. Y aquí van, por ejemplo, como decíamos, el BRCA1 está asociado a mama, ovario, pero fíjense que también en próstata y en páncreas también está asociado este gen, ¿sí? Hay otro gen por acá abajo, por ejemplo, el TP53, si se fijan, una mutación de TP53 está asociado a muchos tipos, a todos los que mencionamos en la prueba: mama, ovario, uterino, colorectal, melanoma, páncreas, estómago y próstata. ¿Sí? Entonces, pues aquí pueden claramente ver por qué es insuficiente nada más enfocarte a pedir estos dos, que son como los más frecuentes que piden, cuando tenemos todos estos otros, estos 30, que están asociados todos o unos con otros, o dos para diferentes enfermedades, o 5, ¿sí? Entonces, por eso es que esta prueba que ofrece GeneTest es muy completa, en mi opinión, y muy informativa. Sigue. Perfecto. Cuando aplicarlo, lo que estábamos platicando, nada más, las diapositivas, 2 o más familiares de primer grado, sin duda, ese paciente hay que convencerlo de que debe hacerse una prueba. ¿Okay? Aquí dice especialmente si fue el mismo tipo o si fue del mismo grupo de cánceres que acabamos de mencionar. Porque si te dicen, por ejemplo, que su mamá tuvo, por ejemplo, cáncer de mama, pero que el papá de ella tuvo cáncer de próstata, por así decirlo, entonces, aunque son diferentes por ser varón y mujer, pero esos dos cánceres sí están relacionados uno con el otro, genéticamente hablando. También puede ser coincidencia, hay factores ambientales que ya platicaremos de eso en otra prueba, pero tienen que estar como muy alertas de que si tuvieron cánceres de este grupo que mencionamos en diferentes miembros de la familia. Y obviamente historia familiar de cáncer a tempranas edades, leucemias, etcétera, también esos son indicadores. Historia personal o familiar de cánceres raros. Es que mi mamá tuvo un cáncer rarísimo, doctora. No sabe, es el único tumor que han visto los doctores del hospital. O sea, si te dicen cosas de ese tipo, ese también es un factor, un foco rojo de que hay algo diferente, ¿sí?, a lo ambiental en la historia genética de esta familia. ¿Okay? Y que obviamente, o sea, lo que decíamos, más de un tipo de cáncer en la persona o en la familia. Si hay una mutación, si existe un paciente que sí salga positivo a una mutación de los que tenemos en la prueba de cáncer hereditario, hay 50% de posibilidades de que la familia, mamás, hermanos, hijos, la tengan también, ¿sí? Entonces, es muy importante. A veces hay familias que se engolosinan y se asustan y, ay, nos la queremos hacer todos. Entonces, ahí sí, como son pruebas un poco a veces costosas, digo, si la familia lo quiere pagar, adelante, pero siempre es importante a lo mejor empezar con la persona que tiene la duda o tiene la historia, y ya si es positivo, automáticamente sí hacerle a los demás miembros
para saber quiénes están en ese 50% y quiénes son los que van a tener que tener mucho mayor prevención y cuidados y monitoreo temprano de que se exprese ese cáncer. ¿Okay? Luego, esto es definitiva, la morbilidad se puede reducir, porque ya me han dicho, bueno, pero si yo tengo, doctora, ya tengo ya tengo en mi familia cáncer de páncreas, o sea, ¿para qué me la hago? Si seguramente yo la voy a tener y ya pues me voy a morir también, pues ya ¿para qué gasto? No, ojo. El 90% de los cánceres de páncreas se detectan en etapa final. O sea, los pacientes con un cáncer de páncreas o de ovario también muchas veces, cuando se detectan ya queda poco tiempo, ya es muy tarde, ya se perdió mucho tiempo. Sin embargo, al tú saber, lejos de asustarte, tú entras en un protocolo ya sea trimestral o semestral o anual de monitoreo temprano. Entonces vas y te haces los estudios correspondientes, por ejemplo en ovario, te haces tu ultrasonido ovárico, tus antígenos, carcinoma coronario y algunos otros que existen en sangre de manera puntual, y así en el momento que pudiera llegar a aparecer o expresarse, entonces ya vas un paso adelante. ¿Me explico? Y así, obviamente, tu pronóstico va a ser mucho más favorable. O en el caso, por ejemplo, del BRCA1 de cáncer de mama, si tu mamá y tu abuela tuvieron cáncer de mama y fallecieron a edad temprana, ya estás en edad reproductiva, por ejemplo, ya te estás acercando a los 40 años, pues lo más seguro es que la indicación de tu ginecólogo o oncólogo sea que retires esas mamas. ¿Sí? Entonces, se puede trabajar muy bien con la prevención y con el monitoreo temprano. Ok, me regreso para ver. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No, parece que aún no hay preguntas. Ok, perfecto. Espero estar siendo muy claro. Ok, nuestra segunda prueba, que es mi favorita en lo personal, todas son maravillosas, pero esta siento que tiene una utilidad impresionante, es la prueba de farmacogenómica. Como ustedes saben, nuestra prueba de farma es una prueba en donde se revisan 27 genes, más de 200 medicamentos. Es muy importante que les recalque, porque seguramente le va a llegar al paciente, oye, pero me dijeron que hay una prueba que tiene 500 fármacos. La prueba que nosotros utilizamos, de One-Ohm, solamente nos menciona los medicamentos clase 1 y clase 2, que son los que ya realmente tienen guías farmacológicas aprobadas, ya sea por la FDA, por diferentes consorcios de Estados Unidos, europeos, en donde esos medicamentos ya han sido estudiados y su comportamiento genómico en los diferentes genotipos, ¿sí? Cuando le mencionan otros medicamentos, 500, 600, también les incluyen medicamentos clase 3 o clase 4 que todavía no se conoce suficiente información farmacogenómica sobre ellos. Y entonces tú ya no estás ofreciendo una prueba que sea realmente 100%, ¿sí? Eficaz. Porque entonces ahí puede entrar la confusión, porque si te metes a ver la guía, realmente no había tanta información. Pues, ¿cómo le haces para realmente tú decirle a tu paciente qué va a hacer con ese medicamento? Sin embargo, en esta prueba está muy, muy claro, ¿no? Muy claro lo que sí, y de hecho nos hacen el favor de ponernos en una columna lo que todavía no tiene suficiente información farmacogenómica. Y van subiendo poco a poco al portal los medicamentos que se van aprobando y que van siendo parte de clase 1 o clase 2. Ok, vamos a la que sigue. La prueba de farmacogenómica es una prueba de saliva. Eso tampoco mencioné la anterior. La prueba anterior de cáncer es una prueba también de saliva, en donde se escupe en un tubo especial que nos proporciona el laboratorio. Y en esta es se podría decir, raspado de la mucosa de la parte interna de la boca. Y no duele y ya, es muy sencilla. Y esta prueba, por ejemplo, inmediatamente yo también cuando en parte de mi interrogatorio he empezado a preguntar, ¿usted qué tan sensible es a los medicamentos? ¿Cómo le ha ido en su vida con la ingesta de medicamentos? Y no falta, doctora, no sabe, todo me hace reacción, o me puse malísima cuando me pusieron morfina, o fíjese que en mi cesárea casi me muero con la anestesia. Entonces, es muy importante aquí sí clavarnos, porque si ustedes supieran la cantidad de población, sobre todo en nuestra población mexicana, que ya tenemos estudios, es metabolizador pobre o metabolizador muy rápido o ultra rápido de medicamentos,
se quedarían sorprendidos, ¿sí? O sea, definitivamente la misma dosis para todos no es lo correcto. Entonces, si tu paciente nada más toma, por decir, medicamentos para la gastritis o algún analgésico ocasional para migraña, pues obviamente pues, no, a lo mejor no es candidato para invertir en esta prueba. Pero si tu paciente tiene enfermedades crónicas y tiene que tomar medicamentos de base, como por ejemplo en cardio, que tenga que tomar anticoagulantes, antihipertensivos, estatinas para colesterol y triglicéridos, sin duda alguna, ese paciente ya toma unos de 3 a 5 medicamentos. Ese paciente es un candidato sí o sí, ¿okay? Porque la anticoagulación, por ejemplo, puede estar no anticoagulado y seguir infartándose, o puede estar con demasiada coagulación, demasiado anticoagulado, perdón, y entonces puede tener sangrados o puede tener un derrame, si aparte es hipertenso. Entonces hay que ser muy, ¿cómo decirte? Muy sensibles a la hora de la historia clínica para determinar, por ejemplo, pacientes de 3 o 5 enfermedades, 3 o 5, perdón, medicamentos, sugerirles, siempre sugerirles. Yo siempre les digo, miren, usted es candidato a una prueba de fármaco. Entiendo que no es barata, pero es una inversión de una vez en su vida y le sugiero que vaya haciendo un guardadito para esto, porque sí la necesita. Usted va a vivir tranquilo y sus doctores también, ¿no? Entonces, en el caso de tratamientos agresivos, como por ejemplo cáncer o inmunoterapias, pues imagínense, seguro han oído de pacientes, oye, no, pues a fulanita le fue súper bien con la quimioterapia, nunca vomitó, le fue muy bien, nunca se le cayó el pelo, ¿no? Le fue de maravilla, es una guerrera. Bueno, esa paciente seguramente era una metabolizadora ultra rápida de la quimioterapia seguramente no le hizo el efecto esperado. Y al revés, hay metabolizadores pobres de que no, hombre, o sea, cada rato lo tienen que hospitalizar, tiene sangrados, tiene diarreas, se le baja la presión, o sea, está muy grave. Muchas veces es la quimioterapia que está siendo excesiva para la dosis que requiere este paciente, ¿sí? Entonces, cuando tu paciente tiene enfermedades autoinmunes, cánceres, enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades neurológicas o psiquiátricas, esos pacientes, acuérdense lo que yo les dije. Usted es candidato para una prueba de farmacogenómica. No le digo que hoy, pero vaya pensando y contemplándolo, porque eso va a ser como su pasaporte para tener una mucho mejor aplicación de los medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades, ¿sí? También nos ayuda a predecir reacciones adversas y efectos inesperados y obviamente pues poder tú ya saber de antemano para tratamientos futuros. Yo siempre les digo, hay varios medicamentos que pueden crear síndromes importantes como síndrome de Stevens-Johnson o síndrome de Dress que tienen alta mortalidad. Yo siempre le digo a mis pacientes cuando tienen su prueba, aunque ahorita no esté usted tomando esto, quiero que tenga muy presente que este medicamento, ojo, cuidado, el día que le vayan a dar este medicamento, póngalo ahí en una lista, tenga mucho cuidado, ¿no? Entonces ayuda a prevenir que en tratamientos futuros no haya errores sobre todo. Ok, y obviamente, pues proporcionar tratamientos seguros, definitivamente. Yo estoy a sus órdenes para apoyarlos, porque muchas veces tenemos los resultados en forma de semáforo, pero realmente lo que hay que saber es cómo dosificar a este paciente, qué dosis darle, ¿no? Chin, este paciente salió con una negativo, es un metabolizador ultra rápido este medicamento, y ahora qué dosis le doy, ¿no? Entonces, existen unas guías que GINTES también nos proporciona, PharmGKB, donde nos podemos meter, poner el medicamento, el genotipo de tu paciente y ya te dice cuáles son las sugerencias según las guías clínicas para poder poner la dosis. También, Gaby, hacer hincapié en que una parte del rompecabezas claramente es la interacción gen-fármaco y otra parte muy importante es la interacción fármaco-fármaco y que también nosotros, GeneTest, les brindamos reportes sobre interacción fármaco-fármaco sin coste adicional a la prueba de farmacogenómica, para que cuando sepan que solicitan una prueba de farmacogenómica, no solo van a conocer interacción gen-fármaco, sino también pueden solicitar la interacción fármaco-fármaco de los tratamientos que está tomando el paciente o de los que quieren llegar a tomar. Es correcto, Joel. Fíjate que yo justamente tengo un paciente que me dice, oye, pero qué raro, es que un medicamento que me salió, que yo hice una reacción adversa, me salió en la prueba que está en verde. Eso no, entonces no está bien. Le dije, es que recuerda que cuando a ti te dieron ese medicamento estabas hospitalizado y te estaban dando otras 6 cosas que ni siquiera él se acordaban.
Y ahí es donde entra lo que dice Joel. La interacción fármaco-fármaco muchas veces hace que uno o dos medicamentos, ya sea que bloqueen la acción de alguno o que potencialicen la acción. Y entonces, ahí es donde vienen los efectos adversos. Entonces, en sus pacientes que están tomando, o sea, los que se hacen la prueba como para saber que no están tomando nada actualmente, pues no se pide interacción fármaco-fármaco. Pero en estos pacientes que platicábamos, el de cáncer, el de diabetes, el de cardio, el de psiquiatría, siempre están tomando más de uno. Entonces, ahí sí es muy importante también pedir esa interacción fármaco-fármaco, porque también la prueba nos ayuda a ver cuál es el que hay que mover la dosis y ajustar. Okay. Yo después de conocer esto siempre digo que medicar es un arte, ¿eh? Es un arte y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y obviamente esto es importantísimo. Reducción de la duración del tratamiento. Imagínate el tiempo perdido si te dan 6 meses la quimioterapia equivocada. Imagínate el gasto. Si no tenías seguro de gastos médicos, por ejemplo, o para la misma aseguradora, el tiempo invertido en dinero, o sea, dinero que no funcionó y que hay que volver a reinvertir y adivinar. Y ojo, hay veces que sin una prueba farmacogenómica como guía, y me dejarán mentir, en psiquiatría y en onco tienen que estar prueba y error adivinando cuál es el medicamento correcto y efectivamente perdiendo mucho tiempo, a veces hasta vidas y sobre todo dinero. Regreso. ¿Hasta aquí alguna duda? A los que se conectaron un poquito más tarde, los invitamos a que cuando tengan dudas nos los hagan saber a través del chat, a través de las redes sociales o las vayan preparando para el final en la ronda de preguntas. Perfecto. Para las pruebas de Pharma yo creo que son las que más nos dan un poco más de temor, porque ciertamente después de la parte de semáforo ya todo lo que viene abajo es un poquito más de destreza. De verdad que estamos a sus órdenes, yo también estoy a sus órdenes para poderos apoyar en poder ver cuál es la dosis correcta y irlos enseñando poco a poco a que se hagan más expertos. Pero aparte, más temor debe ser dar tratamientos con los ojos vendados. Eso sí debe ser más temor. Así es, Joel. Bueno, ahora tenemos una prueba que llegó a GYMTEST hace poco tiempo, que es una prueba, para mi gusto, que tiene mucha aplicación, sobre todo familias que ya han vivido esta situación lo pueden corroborar. La prueba de portadores. Es una prueba que se hace a la pareja, a mamá y papá, para saber si son portadores de algún gen, de alguna mutación de algún gen que tengan similar y que eso vaya a ocasionar que sus hijos puedan tener alguna enfermedad pues importante, ¿no? Incompatible para la vida, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los clásicos casos de que, tuvimos varios abortos y luego tenemos una hija, por ejemplo, con trastorno del neurodesarrollo o con una enfermedad rara, pero queremos tener otro hijo, doctora, ¿cómo ve? ¿No? Entonces, a ver, alto en el camino. Creo que lo responsable primero es saber, es esto, ¿no? Hacernos esta prueba los dos para poder determinar si hay alguna mutación en la familia. ¿Por qué? Porque si ya tuvieron pérdidas o ya están batallando de por sí con un niño con una enfermedad rara y difícil, pero tienen la esperanza de un hijo sano, imagínense que no se hacen esta prueba y les vuelve y les toca otro hijo enfermo, ¿no? Entonces, pues creo que sí nos da mucha información. Aquí yo siempre presto mucha atención, por ejemplo, aquí en Jalisco, por ejemplo, hay un lugar que se llama Los Altos de Jalisco, y de repente hay muchos ahí que se han casado entre ellos, primos segundos, etcétera. Entre más consanguinidad, como saben, entre los judíos o entre este tipo de poblaciones, entre más consanguinidad, mayor es el riesgo de que, por ser de la misma familia, tengan algún gen, alguna mutación en común. Y entonces mayor posibilidad de que pueda suceder esto que platicamos, ¿no? Entonces, yo tengo el caso ahorita muy presente de una familia, igual que ellos son, los papás de esta pareja son primos hermanos, o sea, ellos son primos segundos, y desde un principio yo le comenté, son muy amigos también, les comenté, yo creo que ustedes deberían de hacerse una prueba de portadores para tener familia. Bueno, tuvieron su primer hijo nació como de 26 semanas, tuvo que tener una cirugía de intestino, se complicó bastante, pero vamos a decir que todo está bien con ese hijo de 3 años. Sin embargo, acaban de tener su segundo hijo sin haberse hecho nunca la prueba de portadores
y su hijo sí nació con una atrofia espinal muscular. Es una enfermedad muy rara y muy complicada con un alto índice de mortalidad. Y entonces voltearon conmigo y me dijeron, ay, Gaby, ¿cómo nos hemos acordado de ti? Esta enfermedad ya nos dijeron. Y bueno, y el punto es que mamá y papá traen ahí una mutación de un gen por ser de la misma familia. Entonces, creo que este ejemplo es como muy explicativo y digo, no todo el mundo lo acepta porque no olvidemos que vivimos en un país donde mucha gente es que lo que Dios quiera y lo que Dios diga. Sin embargo, la pena y el costo y todo lo que conlleva tener un hijo con una enfermedad rara o de difícil manejo es incalculable emocionalmente, económicamente, muy desgastante, ¿no? Entonces, esta prueba a mí me encanta, tiene sus candidatos y también hay quien quiera saber, quien se la quiera realizar porque le interesa. Esta prueba analiza 288 enfermedades recesivas, se hace por medio de secuenciación y también es con saliva. También esta es de un tubo de ensayo en donde se hace una colección de saliva, una rayita y muy sencilla, se lo hace a los dos. ¿Ok? Ok, vamos, aquí tenemos una explicación del mismo gen, que es el morado, que traen los dos, mamá y papá, y aquí tenemos 50% de los hijos que son portadores de la enfermedad, uno es enfermo, uno el enfermo. Entonces, si se fijan, solamente las posibilidades de 25% de que un hijo sea sano. Como este caso que les platiqué. Ahorita todavía estamos viendo si el que parece que es sano pueda ser portador. No sabemos porque apenas le van a hacer las pruebas a este niño. Ok, seguimos. Aquí podemos tener este tipo de enfermedades a los que nos estamos refiriendo ahorita. No son como síndrome de Down o síndrome de Edwards, que son trisomías. Son enfermedades más complejas, son enfermedades de este tipo, síndromes raros, síndrome de Bardet-Biedl, enfermedad de Gaucher, las atrofias espinales, hemocromatosis. Son enfermedades muy delicadas, con tratamientos muy cansados y muy largos, con alta mortalidad y con poca funcionalidad para la vida. ¿Okay? Aquí está, ya lo he ido más o menos platicando. Aquí están las parejas que buscan embarazarse, que quieren saber dónde estamos paradas, exacto, o que ya en la familia hay historia de algunos miembros con algunas enfermedades raras. Eso también es importante. Y bueno, y lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en los Altos de Jalisco es muy común. Tenemos varias enfermedades raras que hemos detectado aquí en GeneTest de esta población, justamente que coincidía que eran primos o primos segundos y traen la misma mutación. ¿Ok? Resultado negativo, sigues con tus planes normales de embarazo. Resultado positivo, entonces ahí hay que ver alternativas, hay que tener consejería genética, sí o sí, es muy importante, y ya para que esa genetista haga un asesoramiento de cuál es la forma correcta, de si es por medio de in vitro, si es cuál va a ser la forma ideal para tener hijos sanos. Ok, me regreso. ¿Alguna pregunta en la prueba de portadores? Creo que no, ¿verdad, Joel? Preguntas. Bien. Y TX Live. Esta prueba es una prueba de predisposición. Esta prueba yo la practico, la realizo mucho en mi práctica médica, como les decía, que yo me dedico a nutrición clínica y obesidad, por ende veo mucho síndrome metabólico, dislipidemias, diabetes, hipertensos, o sea, veo pacientes que tienen muchas enfermedades relacionadas con el tema de una mala alimentación. Entonces, esta prueba, TX Live, nos da la predisposición genética a 28 enfermedades, pero son 28 enfermedades, ahora sí no raras, sino ahora sí el día a día. Entonces, un paciente, por ejemplo, que yo a todos mis pacientes les pido análisis clínicos, análisis de sangre, yo veo que trae ahí como una prediabetes o, por ejemplo, una hemoglobina glucosilada alta, trae una glucosa alta y es joven, y me dice que sus abuelos y sus padres son diabéticos. Siempre me gusta también recomendar la prueba. ¿Por qué? Porque digo que hay factores ambientales y hay factores genéticos. Si se juntan los dos, las posibilidades de tener la enfermedad son mucho más altas. Entonces, si un paciente tiene 25 años, por ejemplo, y me dice que sus papás tienen diabetes y él está debutando con que tiene sobrepeso y tiene la glucosa borderline,
siempre también me gusta hacer la sugerencia. Siempre les digo, me gustaría saber si tú tienes genes de diabetes. ¿Por qué? Porque si sí tienes, mi manejo contigo va a ser muy diferente, así nada más esto es algo ambiental, derivado de tus malos hábitos, de ser sedentario, de no comer correctamente, de no cuidarte. Entonces, la mayoría se interesa mucho, porque todos los que tienen familiares con diabetes, sobre todo, pues han visto también en lo que acaba esta enfermedad. Y eso es uno de 28 enfermedades. Aquí también podemos saber, por ejemplo, de cardio, enfermedad coronaria, si en tu familia ha habido varios infartados o que han tenido cateterismos con stents. También podemos saber si tienen propensión a hacer trombos, tromboembolia. También podemos saber si tu paciente tiene genes de hipertensión, de varices, que es de insuficiencia venosa. Podemos saber también si hay genes de aneurisma, que también es muy importante saberlo porque los aneurismas son silenciosos y suelen ser bastante agresivos cuando debutan. Luego tenemos, por otro lado, si en la familia hay historia de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Por ejemplo, como enfermedad celíaca, que son intolerantes al gluten, o artritis reumatoide, lupus, etcétera. Y podemos saber también algunos cánceres, pero ojo, aquí es muy importante diferenciar de los cánceres que revisamos en la prueba de carrier testing. Si tu paciente ya te dijo que tiene cáncer hereditario o hay posibilidades de que haya riesgo de cáncer hereditario, le vas a recomendar primero la otra prueba. Esta prueba nada más te va a decir tu riesgo ambiental, que tiene el polimorfismo que tú traes, de tener cierto cáncer. Y al controlar tu ambiente, seguramente puedas hacer que nunca se exprese este tipo de cáncer. ¿Sí? Entonces es muy importante diferenciar. Y la mayoría de los cánceres son ambientales. ¿Sí? Entonces, esta prueba me encanta porque es una prueba de predisposición. Es como para saber dónde estoy parado. ¿Sí? Entonces, te habla también de... Le voy a seguir. Aquí están los paneles que revisamos, como comentábamos, el panel cardiovascular, el panel metabólico, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, el panel geriátrico. Tenemos aquí un gen muy importante que es el del Alzheimer's y el de degeneración macular, que los dos son muy importantes, el inmunológico de enfermedades autoinmunes y el oncológico. Luego, también nos da información sobre la dieta del paciente. Doctor, es que hago mi dieta, ninguna me funciona, y también se lo juro que me mato haciendo ejercicio, pero no bajo. Entonces, estos pacientes seguramente están consumiendo una cantidad de nutrientes inadecuados, o sea, porcentajes desmesurados de proteína para lo que realmente necesitan. O haciendo el ejercicio, todos los ejercicios sirven, pero no todos los ejercicios impulsan ese motor quema grasa que puedas tú traer ya genéticamente. Entonces, a lo mejor el que necesita estar haciendo ejercicios de fondo, como correr o hacer caminatas o bici en ruta larga, a lo mejor ese paciente está haciendo boxeo o está haciendo CrossFit y pues obviamente genéticamente no está sacando el mejor potencial de sí, lo que sería realizando el ejercicio correcto. Entonces, la nutrigenética, aquí nos habla las deficiencias de algunas vitaminas y minerales que podemos traer genéticamente y nos dice las dosis correctas de los medicamentos, de las vitaminas que necesitamos. Entonces, esta prueba, si se ven aquí esta foto, es una prueba muy completa para poder trabajar puntual con tu paciente, ¿sí? Y existe que a esta prueba se le puede agregar también la prueba de Pharma, ya cambia, se llama TX360, y entonces así tienes como todo realmente una prueba maravillosa para trabajar con tu paciente, muy, muy personalizado. ¿Okay? ¿Qué otra cosa me encanta de esta prueba? Es que nos dice qué check-up, qué no debe de faltar en el check-up anual para ir haciendo monitoreo temprano, para ir un paso adelante, como les comentaba, con el cáncer hereditario, para ver si tienes genes de, por ejemplo, de enfermedad coronaria, ahí te hace sugerencias de qué estudios de laboratorio no deben de faltar anualmente, etcétera. Cuando se aplica, yo la sugiero siempre. ¿Cómo ve, señor? Fíjese que tengo aquí disponible esta prueba. Igual, nunca los obligo ni se las quiero encasquetar. Todo paciente es candidato para esta prueba, en mi opinión. Cuando usted se sienta listo, me ayudaría mucho como médico poder trabajar con usted de una manera mucho más personalizada si yo pudiera tener toda esta información. Entonces, la mayoría de los pacientes en la tercera, cuarta o quinta consulta, ¿sabe qué, doctor? Sí nos queremos hacer la prueba.
Y muchas veces se lo hacen en familia, porque pues ya que uno está invirtiendo, pues ya quieren saber, ¿no?, cómo están los demás. O qué genes traen unos y cuáles y qué hijos hay que cuidar más que otros en ciertas cosas. Entonces, bueno, esta prueba me fascina y obviamente luego poder también suplementarlos y darles sus vitaminas y sus minerales personalizados, sus planes alimenticios, sus planes de ejercicio personalizados y su monitoreo temprano para prevenir las enfermedades que hayan salido ahí como que son de cuidar. Creo que tenemos varias preguntas, ¿verdad, Joe? Aquí está, promover cambio de hábitos, definitivamente sí motiva mucho. Una cosa muy diferente es que digas, tengo que ir a hacer ejercicio porque estoy gordita, o, chin, tengo que hacer ejercicio porque tengo genes de enfermedad coronaria, de obesidad y de diabetes. Entonces, ¿ustedes qué creen que motive más a su paciente? El saber que ya trae genes y que ya es una realidad posible, probable, aunque se puede controlar completamente, controlando el ambiente, sí motiva a que los pacientes pongan más de su parte. Eso es lo que yo he visto. Hacer la dieta en las proporciones adecuadas y lo de los ejercicios. También esta prueba nos menciona el metabolismo de lácteos, de cafeína, de alcohol, y también nos da indicaciones de quién no debe de consumir gluten en la dieta. Entonces también nos ayuda mucho a que estos pacientes, es que yo no como lácteos, es que, bueno, pues fíjese que si los tolera bien, no tiene por qué restringirlos, o definitivamente si es candidato a que los restrinja. O sea, te ayuda de verdad a que los pacientes no sigan modas, a que sigan su propio ADN. Qué mejor que su propio ADN para decirles qué es lo que tienen que hacer. Ok, y lo que les comentaba, a que si quieren incluirle la prueba de fármacos a la TX Live, entonces la pedirían como TX 360 o la piden como la TX que trae también Pharma. Y al hacerlas juntas, baja el precio también. ¿Ok? Bueno, pues entonces, creo que, si no me equivoco, Joe, sí. Creo que hasta ahorita, no sé, como ya terminamos lo que son las pruebas como tal, me gustaría ver las preguntas. A ver, vámonos a las preguntas. Joe, ¿estás ahí? Sí, Gaby. Mira, hay un par de preguntas con las que creo que podemos ir arrancando y dándole forma. Después de un rato ya se empezó a animar todo el foro. Y son preguntas bastante interesantes. Por ejemplo, ahorita que estás hablamos de Pharma, hablamos del TX Live, del TX 360. Hay una pregunta que posiblemente vaya por allá. Nos lo pregunta la doctora Aguilar y nos dice que al inicio se habló de tratamientos personalizados. ¿En qué consisten? ¿Es el resultado de alguna prueba? TX Live y 360, ¿desde qué edad se pueden realizar? Y las recomendaciones son iguales para las edades y géneros. Ok, mira, doctora, sí, hace cuenta que si usted le realiza la prueba TX Live, que yo la verdad sugiero, yo en lo personal, sugiero que arriba de los 15 años. Ya si quieren abajo de los 15 años o muy chiquitos, tenemos otra prueba, que es el tamiz genómico, que es diferente, pero realmente la utilidad, luego mamá puede a un niño muy chiquito manipularlo de nutrición y a lo mejor no darle los nutrientes que todo niño necesite. Entonces, yo, Gaby, arriba de 15 años, recomiendo la prueba. Todo el mundo es candidato para hacérsela. Todo el mundo que en su historia clínica tenga, desde que hace la historia, que mi mamá es hipertensa, mi papá es diabético, mi abuelito tuvo un infarto, que es casi todo el mundo. Hay muy pocas personas me he topado que no tienen esto, pero que aparte esa persona, híjole, le cuesta trabajo adelgazar o siente que el ejercicio no le funciona, pues con más razón aún. ¿Y cómo se personalizaría el tratamiento? Pues ya teniendo la prueba adelante, entonces ya usted hace todas las recomendaciones de carbohidrato, proteína y grasa para él, que ya le dice la prueba que requiere ese paciente. Ya le manda a hacer el ejercicio que le indica la prueba, que el tipo de ejercicio que requiere y cuántos días a la semana y qué duración. Ya usted le puede decir qué análisis de laboratorio se tiene que estar haciendo semestral o anual para ir, viendo dónde está parado según esta predisposición que tiene. Entonces, te ayuda muchísimo a trabajar personalizado y no generalizado, ¿sí? No sé si eso conteste las recomendaciones. Cambian totalmente para la edad y género
según el resultado, porque no hay dos resultados iguales, ¿sí? Y también creo que ahí es importante, Gaby, que menciones, o bueno, también yo se los puedo platicar, el tema de la suplementación personalizada, que es a partir de los resultados de la prueba de la prueba TX Live o la TX 360, que se pueden mandar a hacer con nosotros a partir de los resultados personalizada, la suplementación del paciente. Entonces, el paciente va a estar recibiendo a las puertas de su casa la suplementación por 3 meses, que es precisamente lo que el cuerpo le pide, lo que está adecuado para sus posibles riesgos y lo que está adecuado para esa persona a partir de su genética. Así es correcto. El tema de los suplementos, hay personas que les salen nada más 3. Bueno, a lo mejor son 3 cosas fáciles de conseguir, que no tiene que hacer una inversión tan puntual o que son cosas muy sencillas, pero la mayoría de las personas les salen, pues que si tuvieran que tomarse lo que viene en la lista, tendrían que tomarse entre 15 y 20 pastillas al día. Entonces, ese servicio que tenemos de nutrigenética es maravilloso porque ya tienes tus frascos con tu nombre y con lo que te salió que necesitas en la prueba, y con 2 pastillas máximo al día ya palomeaste todo lo que te tenías que tomar si hubieras optado por la vía de comprar cada cosa por separado, ¿no? Entonces, esto de la nutrigenética definitivamente es una de las partes más importantes, porque al tú tener también las dosis correctas de las vitaminas y minerales que necesites, pues también haces mayor prevención de que se expresen las enfermedades que tienes cargando genéticamente. También nos preguntan, ¿qué es lo que ocurre con los pacientes cuando se les platica de la prueba de portadores? Piensan que es invasiva porque muchas veces las personas no la realizan porque tienen la idea de que se les harán muchas pruebas. No, yo siempre, Carolina, siempre les digo a los pacientes, existe una prueba y lo primero que les digo, no invasiva, que es de saliva, que se le hace a la pareja, una sola vez a cada uno, y con esa prueba ya podemos tener la información que estamos buscando. Entonces, la verdad es bien aceptada, ¿eh? O sea, nunca he tenido problemas. Sí he tenido, por el tema este, como que te digo, católico, de repente que cuestionan, ay, doctora, pero si los planes de Dios está tener un hijo con algún problema, bienvenido. Yo siempre les digo, miren, es que quiero que sepan aparte que yo tengo un niño con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Y digo, lo amamos con todo nuestro corazón y es lo máximo, pero aunque esos son los planes de Dios sin duda alguna, definitivamente si una pareja es candidata y ya lleva 4 abortos y sigue esperando un hijo, lo que les decía, el tiempo, el desgaste, la tristeza y todo lo que conlleva, porque no estamos hablando que aquí se determinan enfermedades que son difíciles, con alta mortalidad, poca funcionalidad. Entonces ahí es donde hay que saber cómo manejarle a la paciente, pues que no se va a hacer esa prueba, por eso se hace portadores, antes de que esté embarazado, porque no es para realizar abortos, sino es para poder planificar de una manera. Y si ya sabiendo la pareja dice, no nos importa, nos vamos a arriesgar, bueno, pues esta pareja ya tomará el riesgo. ¿Me explico? Pero es muy importante saber cómo manejar a la población con temas, son delicados, son temas delicados. Perfecto. Y también invito, hay una persona que nos quiere hacer una pregunta acerca de portadores. Es el momento. Perfecto. ¿Se han detectado otros casos de enfermedades recesivas en esa parte de la población de Jalisco o solamente el tipo de atrofia muscular que mencionó previamente en la presentación, doctora? Uy, no, doctor. Tenemos diferentes, ¿eh? De hecho, cuando hace algunos años que empezamos a hacer la prueba de portadores, no existía todavía, hacíamos el exoma, que es toda la secuenciación completa. Y de hecho, hubo un bebé muy famoso en redes, salió por todas las redes sociales de México, un bebé Bruno, por ejemplo, que él también tenía una enfermedad muy rara, creo que fue el único caso en el mundo. Y así varias enfermedades de aquí de Jalisco que no necesariamente tienen que ver con la atrofia muscular, sino enfermedades raras que hay. Yo tengo una que es una enfermedad renal, que hay 1 en 80, esta persona, hay 80 casos como él en el mundo. Y luego otra enfermedad de otro niño que parecía tener epilepsia, pero que también es una enfermedad rara y hay como 5 en el mundo. O sea, son de diferente tipo, ¿sí? Casi siempre otro paciente, o sea, yo ya nada más leo en algún grupo en Facebook, ayer justamente, oigan, tengo 10 años con una enfermedad súper rara y ningún doctor sabe que tengo. Me he hecho pruebas sanguíneas, estudios de imagen,
y nadie sabe qué tengo. Eso, ¿no? Estos son mis síntomas, Bueno, esas pacientes son candidatas a hacerse exomas. Toda enfermedad rara que no tenga diagnóstico, todo niño que no tenga un diagnóstico, que se la pasa de doctor en doctor, es muy importante hacerle una prueba genética, que en este caso no la mencionamos aquí, pero es el exoma, que es el que secuencia todo tu ADN, todos los genes, 20,000, 25,000 genes, ¿correcto, Joel? ¿Son 25,000? Correcto, doctora. Sí. Entonces, siempre que escuchen que hay una persona que tiene una enfermedad rara, en este caso, no aplicaría ninguna de las 4 que mencionamos, pero aplicaría una quinta que se llama exoma, ¿sí? Pero eso, en el 90% de los casos que yo he visto que hemos mandado pedido un exoma, se ha encontrado el diagnóstico. Ya se sabe nombre y apellido de la enfermedad y automáticamente cuántos casos hay en el mundo, dónde está el tratamiento más a la vanguardia para esa enfermedad. Y precisamente ahorita la doctora nos platicó en este webinar de 4 pruebas, pero que lo sepan que nosotros tenemos un catálogo amplio y que precisamente parte de nuestra chamba es hacer esa consejería genética a ustedes. Estas son posiblemente de las pruebas más solicitadas o más conocidas o que inclusive las mismas personas o pacientes las van a encontrar en internet. Entonces, muchos pacientes llegan con sus doctores y les piden la prueba de farmacogenómica a partir de que lo vieron en internet, a partir de que vieron que ya pueden informarse, que pueden prevenir algunas reacciones adversas. Pero sepan que el catálogo es amplísimo, ya nos hablaron del exoma, tenemos microarreglos, tenemos paneles para ciertas enfermedades raras, paneles para epilepsia, microarreglos para ciertos genes. Entonces sepan que las herramientas genómicas están aquí, están al alcance de ustedes y nosotros somos los encargados de hacérselas llegar. Qué importante es realizar estas pruebas, nos dicen, seguir informándonos cómo ayudar o colaborar con la salud de los pacientes. Muy, muy importante lo que haces notar, Carolina. También muchas gracias por los comentarios que nos han dado todos los doctores, todos los afiliados, los médicos y las personas que el día de hoy nos acompañaron en este webinar. ¿Tienen alguna otra pregunta para la doctora? Y si no tenemos, muchas gracias también a usted, doctor. Yo sí tengo un comentario. Ahora en este tiempo de COVID, por ejemplo, también en sus pacientes de la tercera edad o que toman muchos medicamentos, que son polifarmacia o que tienen enfermedades crónico-degenerativas, yo sí estoy sugiriendo la prueba de farmacogenómica porque el paciente complicado por COVID necesita multitratamientos, desde anticoagulación, antivirales, antibióticos, medicamentos sedantes para la intubación. Entonces, con una prueba de farma todavía mucho más. Se han oído, ¿no? Que si la de tal medicamento que estaban usando, que causaba una arritmia y que si no sé qué. Entonces, con esto también podemos tener una mucho mayor precisión a la hora de medicar ante una situación crítica, ¿no? Entonces, eso también para que sus pacientitos que puedan ser de por sí candidatos, ahora más que nunca creo que es el momento de ofrecer esta prueba. Doctora, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu tiempo, por la experiencia que nos compartes. A todos los médicos y afiliados que nos acompañaron el día de hoy, también gracias por su tiempo. Saben que la comunicación sigue abierta a través de nuestro WhatsApp de atención a afiliados, a través de los teléfonos de nuestras oficinas. Saben que la operación continúa de forma regular para poder enviar kits a ustedes, recibir sus muestras y poder procesarlas. Y asimismo, las capacitaciones, las dudas, la consejería genética no para, nosotros no paramos y seguimos con nuestra meta, llevar salud y mejorar la vida de todos nuestros pacientes. Muchas gracias, tengan un excelente día y pásenla bien. Gracias, Joel. Adiós a todos. ¿Alguien está escribiendo? Excelente día, perfecto.